La presión contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de la oposición venezolana no cesa. La última medida es un plantón que se realiza este lunes a nivel nacional. Vamos ahora hasta Caracas, ahí se encuentra Osmari Hernández con los últimos detalles. Osmari, tenemos un informe de Osmari que nos cuenta cómo ha transcurrido esta jornada. Así es, muy buenas tardes. Te saludo hasta ahora desde la autopista Francisco Fajardo en Caracas, la principal arteria vial de la capital venezolana. Aquí se está desarrollando la convocatoria de la oposición venezolana denominada El Plantón, que se realiza no solamente en Caracas, sino también en 23 estados del país. Esta actividad, según explicaron los dirigentes, consiste en que las personas se van a quedar aquí por varias horas hasta que se vaya el sol, como una forma de manifestación pacífica. Vemos como algunas personas han dejado algunos mensajes en el suelo de la autopista, SOS, también no más dictadura, parte de los mensajes que algunas personas han dejado acá en esta importante arteria vial. Los líderes invitaron a las personas a venir preparadas con paraguas, con hidratación, con alimentación, para resistir estas horas de forma pacífica. Vamos a conversar con algunas de las personas que se han sumado a esta actividad que fue convocada por la oposición venezolana. Buenas tardes, ¿su nombre? Hola, Lilian Tortolero. Cuéntame por qué está aquí hoy. Bueno, son muchísimas cosas, no terminaríamos hoy. Pero la principal es que definitivamente queremos un país mejor y un futuro mejor para todos los venezolanos. No nos merecemos esto que hemos vivido durante 18 años. Ya está bueno. La oposición ha convocado a que se sumen a la palabra resistencia, que esta agenda, esa va a ser la palabra clave. ¿Usted vino preparada para permanecer en Venezuela? Sí, definitivamente. Traje comida, traje agua, trajimos, para sentarnos, traje sombrilla. ¿Vinieron en familia? Sí, somos 7 más o menos. Bien, muchas gracias. Parte de los comentarios de las personas que se han sumado a esta protesta convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Vemos cómo las personas, algunas están parados, otros sentados, algunos aprovechan para caminar en los alrededores. Esta movilización partió desde 5 puntos de la capital venezolana para respaldar las exigencias de los líderes, que son la liberación de los denominados presos políticos, la apertura de un canal humanitario que permita el ingreso de alimentos y de medicinas al país, la convocatoria de elecciones generales, incluidas presidenciales y también regionales, y el respeto a la autonomía de los poderes públicos. Ellos han asegurado que van a convocar a una movilización para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, que esperan supere la que se realizó el pasado 19 de abril, que denominaron la mamá de todas las marchas, y dicen que esta vez van a dar un paso histórico en el país. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. La crisis en Venezuela tiene un fuerte impacto directo en la zona de frontera con Colombia, tanto a nivel económico como a nivel social. El desempleo y la inseguridad han aumentado de manera alarmante. A esto se suman fenómenos como la prostitución y el aumento de la violencia. Fernando Ramos nos muestra desde Cúcuta una radiografía de lo que está pasando en regiones como norte de Santander, Arauca y La Guajira, que conforman los 2.219 kilómetros de frontera compartida entre Colombia y Venezuela. La crisis y el desempleo se evidencian en las calles de Cúcuta. Son muchos los venezolanos que hacen cualquier cosa por ganarse unos pesos en los semáforos. Algunos venden frutas, otros limpian vidrios y algunos espectáculos callejeros para ganarse algún centavo, algún peso para poder conseguir con qué comer, con qué conseguir medicinas y el sustento diario. ¿Cómo ves todo esto que está pasando? Pues terrible. Yo quisiera que la situación de mi país mejorara y pido una ayuda internacional, ya que eso es terrible y más uno como joven que aspira a unos sueños y ya como que necesita uno ir a otro país para conseguir las cosas, y es como una humillación un país tan rico como Venezuela tener que caer en esto. Estamos viviendo una situación calamitosa que se presenta en Venezuela, que genera diariamente el paso de más de 60.000 personas por los diferentes puentes, especialmente por el puente Simón Bolívar. Un buen número de estas personas se queda en Colombia. Cúcuta
tiene el primer nivel en desempleo en el país, el primer nivel en informalidad. A diario, miles de venezolanos atraviesan la frontera y llegan aquí hasta Cúcuta. Muchos de ellos están haciendo tránsito hacia otros países, otros se quedan en Colombia. ¿Qué haces acá? ¿Qué buscas? Bueno, esencialmente lo que no encontramos allá. Allá el gobierno nacional, la matriz de ellos es que Venezuela todo lo encontramos, que no carecemos no padecemos ningún tipo de necesidad. Y efectivamente es todo lo contrario. Y hay otro aspecto preocupante para las autoridades en Cúcuta: el aumento de la prostitución ejercida por mujeres que están llegando masivamente desde Venezuela. En operativos que hacemos en las noches encontramos 100, 150 niñas, las colocamos a disposición de Migración Colombia, pero que ellos no tienen el mecanismo y nos reciben 20, 30 y las demás se devuelven y se ingresan y se vienen de nuevo para el centro de la ciudad de Cúcuta a trabajar. Una casa de cambios como esta hace unos 6 o 7 años permanecía generalmente llena, gente haciendo fila para cambiar bolívares por pesos o por dólares. Ahora permanece totalmente vacía. Y es la situación de muchas que han tenido que cerrar sus puertas ante la crisis en Venezuela. El sector empresarial ha venido disminuyendo, ¿sí? Anteriormente estuvimos en una época muy buena, por decirlo así, estuvimos tranquilos. Ya con el cierre se ha venido disminuyendo lo que es el cambio del bolívar. ¿Por qué esto ha dejado de ser un negocio para los empresarios del cambio en Cúcuta, en la frontera con Venezuela? Son 3 fajos de aproximadamente 30.000 bolívares, que equivalen a $6. ¿Y esa cantidad de dinero para qué alcanza? 2 almuerzos en un restaurante en Cúcuta. Y eso refleja obviamente la inflación que se está viviendo en el vecino país. La inflación que se está viviendo en el vecino país, con un billete de mayor denominación de 20.000, el cual desafortunadamente para el venezolano el salario mínimo serían 5 billetes de esta denominación. Varios dirigentes políticos y de opinión no creen que la crisis en Venezuela se solucione a corto plazo. Mientras el estamento militar siga estando al lado del gobierno, no va a haber ninguna negociación ni ningún cambio en la forma de gobierno de Venezuela. Además de todos estos problemas, en esta zona de frontera confluyen también el narcotráfico, las bandas criminales, la delincuencia organizada, el contrabando de gasolina y de moneda extranjera. Para CNN, Fernando Ramos, Cúcuta, Colombia. La oposición venezolana continúa este lunes con las manifestaciones. En varias ciudades del país se lleva a cabo un plantón nacional que fue convocado por las fuerzas de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, bajo el lema «Venezuela se planta contra la dictadura». Los manifestantes volvieron a las calles de Venezuela este lunes, cerraron las principales calles para presionar al presidente Maduro tras 3 semanas de disturbios que han dejado al menos 22 personas muertas. Los partidos opositores piden 4 cosas: que se inhabilite a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, que se celebren elecciones libres tan pronto como sea posible, la liberación de los presos políticos como Leopoldo López y además el suministro de ayuda humanitaria para comida y medicinas en el país. Las imágenes que les mostramos son de varios puntos de Venezuela. La oposición tiene una presencia importante y espontánea en el territorio nacional, mientras que los seguidores del gobierno se encuentran concentrados mayormente en la ciudad capital de Caracas. El plantón incluye bloqueos en las principales vías de las grandes ciudades del país. Un ejemplo es la carretera panamericana que une la ciudad de Los Teques con Caracas. Estas imágenes corresponden al estado Miranda. Durante todo el día de este lunes se realizan marchas y plantones y tienen como objetivo mostrar el músculo del pueblo opositor y probar la tolerancia del gobierno. La coalición opositora decidió este fin de semana la estrategia a seguir para llevar su mensaje. El plan incluye la preparación de una gran marcha para el 1 de mayo, el Día del Trabajador, con la misma consigna de la protesta de este lunes. Osmari Hernández salió a recorrer las calles más temprano para conseguir estas imágenes. Vemos la cantidad de personas que se sumaron a esta convocatoria de movilizarse desde 5 puntos de la capital venezolana a esta, la principal arteria vial de la capital venezolana, con el objetivo de protagonizar el denominado plantón, una protesta que la oposición asegura se desarrolla de forma pacífica para exigir
que sean cumplidos las 4 peticiones que está impulsando la oposición venezolana con una agenda de protestas que inició el pasado 2 de abril. Se invitó a las personas a sumarse a esta actividad, ataviados con hidratación, alimentación, a prepararse para aguantar el sol de esta zona por varias horas, para presionar al gobierno nacional a cumplir las exigencias que son la realización de elecciones generales, tanto presidenciales como regionales, la liberación de los denominados presos políticos, la apertura de un canal humanitario que permita el ingreso de alimentos y medicinas y el respeto a la Asamblea Nacional y a la independencia de poderes. Vamos a conversar un poco con las personas que se han sumado a esta movilización para conocer las razones por las cuales se han sumado a esta protesta. Vamos a ver con quién podemos conversar por acá. Señor, buenas tardes, si es tan amable. ¿Por qué está acá? Por Venezuela. ¿Por cuánto tiempo piensa permanecer aquí? Hasta que se vaya Maduro. ¿Cuáles son las peticiones que usted respalda, que está planteando ahora la oposición? Libertad para todos los presos políticos que tenemos en Venezuela, que abran un canal humanitario para que pueda entrar la medicina y la comida que le hace falta al pueblo de Venezuela. Bien, gracias. Aparte de las impresiones acá, vamos a seguir conversando. ¿Su nombre, por favor? Diana. ¿Por qué está acá? Estamos acá para liberar al país de la dictadura de Nicolás Maduro, por la libertad de los presos políticos, por la democracia del país, por la libertad de todos sus habitantes. ¿Vino preparada para permanecer varias horas acá? Hasta que el cuerpo aguante, descansaré y volveré de nuevo. Bien, escuchamos parte de las opiniones de las personas que se han sumado a esta movilización. La oposición ha dicho que para el 1 de mayo prepara una gran movilización que espera supere con creces la realizada el pasado 19 de abril, que tenía como destino la Defensoría del Pueblo. Recordemos que ya suman 7 las oportunidades en las que la oposición ha convocado a este organismo sin haber logrado llegar con éxito. Ok, eso era más temprano Osmari Hernández allí en el plantón. Está ahora en vivo con nosotros. Osmari, gracias. ¿Qué han dicho los líderes de la oposición sobre este plantón? Guillermo, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Primero decirte que a nivel de Altamira la situación se mantiene con normalidad, las personas cumpliendo con el llamado a protestar de forma pacífica, manteniéndose en el lugar, según dijeron los líderes de la oposición, en resistencia, mientras que hay otras zonas como el Rosal, un poco más adelante, y como Chacao, donde se han generado enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. También allí han bloqueado las vías con obstáculos. También otros manifestantes derramaron aceite sobre la autopista Francisco Fajardo y eso generó la intervención de los efectivos de seguridad. Más temprano se refería el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a lo que son las exigencias de la oposición con esta agenda de protesta. Escuchemos parte de lo que dijo. Maduro, la verdad que a mí me da indignación como venezolano que todos los días es mentira tras mentira tras mentira. Si él verdaderamente está tan convencido, como dijo ayer, que quería elecciones, que las quería ya, que se está muriendo porque hay elecciones, que las convoque. La verdad es que él es el único que está impidiendo que se cumpla con la Constitución y se cumpla con las elecciones. La expectativa de los líderes de la oposición es que las personas permanezcan en ese punto del este de Caracas hasta que se oculte el sol. Guillermo. ¿Qué dijo el gobierno sobre este plantón, Osmari? Justamente se le planteó esa pregunta durante la rueda de prensa que ofrece el Partido Socialista Unido de Venezuela a Diosdado Cabello, quien es diputado de esa tola oficial y además es primer vicepresidente. Él aseguraba que pues no va a haber elecciones. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Cada día son... Cada día son las concentraciones de ellos mucho menos gente, pero mucho menos gente, y cada día será más violento, porque no tienen la razón. Esto de hoy, de un plantón, es una protesta de las más inteligentes que yo he visto. De verdad, eso es un derroche de inteligencia extraordinario. Convocar a la gente para que la gente se tranque y no pueda moverse. ¿A quién se le puede ocurrir eso? ¿A alguno de nosotros? No. Bien, parte de las declaraciones
declaraciones del diputado Diosdado Cabello, quien, como te comentaba Guillermo, aseguraba que de ninguna manera, que no hay forma de que se realicen elecciones presidenciales, pues no están previstas según la Carta Magna hasta finales del próximo año. Lo que sí está en deuda el Poder Electoral con el país, Guillermo, es con la realización de las elecciones regionales que debieron haberse realizado a finales del año pasado. Guillermo. Gracias, Osmaria Hernández desde Caracas. Vamos a hablar ahora con Luis Florido, diputado de la oposición. Él está vía telefónica con nosotros. Diputado, ¿es así que la verdad cada vez ustedes tienen menos gente en la calle, como dice Diosdado Cabello? ¿Cómo estás, Guillermo? Un gran abrazo. Mira, eso es absolutamente falso. Yo creo que Diosdado Cabello va a tener que comprar lentes para observar y mirar con detenimiento lo que son las movilizaciones de la unidad opositora, de la Mesa de Unidad Democrática. La manifestación hoy ha sido enorme en el distribuidor de Altamira de Caracas, pero también en el resto de los estados de Venezuela, en las principales ciudades. Y aquí no estábamos en un trancazo, aquí estábamos en un plantón. Es decir, es una prueba, en este caso, de resistencia física, donde todos los ciudadanos de manera disciplinada tienen un comportamiento atendiendo a las direcciones, a las directrices de la dirección política de la unidad. Es una demostración de fuerza, de contundencia, de disciplina, que nos va a llevar a que cada día estemos más fuertes para lograr vencer a lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, que oprime y que reprime a los venezolanos. De esta forma están mostrando el músculo de la oposición, como usted decía, diputado, en el resto del país también, y de hecho mostramos varias fotos de ciudades importantes del país con una masiva participación. Ahora, este tipo de manifestaciones también puede que eviten los enfrentamientos. ¿Ustedes están haciendo como una especie de cambio hacia una manifestación que muestre la presencia y que evite el encontronazo con las Fuerzas Armadas? Porque eso sería muy inteligente por parte de ustedes. Fíjate, nosotros todas las manifestaciones que hemos hecho siempre han tenido la misma intensidad, manifestaciones no violentas, manifestaciones que van de un lugar al otro. Ustedes mismos acaban de presenciar cómo nosotros llegamos al oeste de la ciudad, a la conferencia episcopal que queda en Montalbán. Para darte una idea, Guillermo, del punto que yo salí, que es más o menos el centro-oeste, al Montalbán fueron 15 kilómetros caminando, pero de donde salió, por darte el ejemplo, el gobernador Capriles, fueron 18 kilómetros, es decir, y logramos rebasar todos los obstáculos. Y lo hicimos de manera no violenta, y en el momento en que se colocó una barrera de la Guardia Nacional, negociamos con ellos, porque nadie quiere aquí violencia. Aquí lo que quiere el pueblo es expresarse, y expresarse a través de qué instrumentos, a través del voto. Nosotros lo hemos dicho, la solución de la ruptura del orden constitucional pasa por elecciones generales, sin presos políticos y sin inhabilitados. Y por supuesto la restitución de las funciones de la Asamblea Nacional. Eso es lo que está pidiendo el pueblo venezolano, que es contarnos a través del voto popular y secreto, que es lo que debe estar en un país democrático. Finalmente le quiero preguntar, diputado, por la oposición. Están todos de la mano, ¿no? Los partidos políticos de la oposición y todos sus líderes están trabajando para un fin común y no hay fricción entre ninguno de ellos. Bueno, yo creo que lo vieron hoy. Hoy estábamos todas las organizaciones políticas, ya de todas las organizaciones políticas que hacemos parte en la mesa de la unidad democrática. Por supuesto, Guillermo, aquí estamos hablando de que son muchos partidos, todos con visiones, pero tenemos una unidad que tiene un objetivo claro, que es recomponer a Venezuela, que es hacer que Venezuela surja de las cenizas en las que está. Y eso nos requiere unidos, con visiones distintas, las discutimos, las debatimos, pero acordamos, como lo hemos hecho en los últimos tiempos. Mañana, ante la Asamblea Nacional, vamos a producir debates que van en ese sentido, y los debates que se han dado antes han tenido sentido de que la oposición, y mostrárselo ante el mundo, la oposición en Venezuela está totalmente unida. Y eso particularmente se lo he hablado yo a distintos embajadores de distintos países, así como a senadores, a diputados, a cancilleres, e incluso recientemente cuando hablamos con el presidente Santos se lo referimos. La última pregunta, diputado. Usted regresó después de una gira de 24 días por el exterior. Recuerdo que hablamos cuando usted salió vía Cúcuta y llegó a Estados Unidos. ¿Cómo fue el reingreso al país?
¿Qué es lo que observó y si fue totalmente tranquilo sin ningún tipo de altercado? Mira, fue un regreso evidentemente tenso por las amenazas que existían, sobre todo por las amenazas de encarcelamiento, las amenazas de que nos iban a sembrar expedientes en el fuero militar, y de hecho eso fue lo que nos informaron, que había una orden de detención en la instancia militar. Pero yo tengo una prerrogativa constitucional, que es el artículo 200 de nuestra Constitución, que nos da a los diputados la inmunidad parlamentaria. En ejercicio de esas funciones, en ejercicio de esa prerrogativa, yo reingresé al país el pasado viernes desde Colombia. Bueno, al llegar al avión lo rodearon funcionarios de la Guardia Nacional, y al entrar al aeropuerto habían 60 policías nacionales bolivarianos, que no es lo común, no es lo normal, pero fue más amedrentamiento que nada. Nos permitieron entrar como cualquier ciudadano. Yo entré con mi cédula de identidad y bueno, y aquí estamos continuando la lucha y acompañando al pueblo venezolano en su anhelo de cambio. Buena suerte, diputado Luis Florido. Gracias por concedernos estos minutos en un día tan importante en Venezuela.